Día a día a nivel mundial, se está logrando un mejor control de la pandemia, lo cual sugiere que en muchos países este año 2021 los niños regresarán a clases presenciales. No obstante, debido a todo lo que ha pasado, el encierro de niños y padres, el cambio de condiciones laborales para los padres, el que los padres supervisen las actividades académicas de sus hijos día a día y a la par cumplan con todas las responsabilidades de siempre, ha generado un estrés considerable, tanto en los padres como en los niños, quienes obviamente tienen menos capacidades para afrontar dicho estrés y han empezado a desarrollar o a incrementar conductas tales como impulsividad, baja tolerancia a la frustración, problemas de atención, concentración, desobediencia, etc., los cuales definitivamente influirán de manera negativa cuando empiecen a asistir a sus clases presenciales. Si te interesa saber cómo preparar a tu niño para que en su regreso a clases presenciales tenga un adecuado desenvolvimiento, tanto a nivel académico como en su conducta, quédate y aprende cómo lograrlo. Buen día con todos, soy Luis Sánchez, miembro de la familia Instituto para Padres. Debido a que nuestro director sigue en recuperación, nuevamente le estoy prestando mi voz. No obstante, les hago llegar sus saludos y su agradecimiento por su sintonía. Las capacidades, conductas y o destrezas que debes fortalecer, promover en tus hijos para que tengan un adecuado desenvolvimiento académico cuando regrese a clases presenciales son muchas, pero las principales son las siguientes. 1. Atención-concentración. La primera capacidad que debes estimular y o promover en tu hijo es la atención-concentración. Procura fomentar mayores periodos de concentración, puesto que es muy importante, tanto a nivel académico, conductual e inclusive social. Tu niño, en clases, necesita prestar un tiempo mínimo de atención para aprender la lección que la profesora está enseñando o para saber de qué se trata las tareas que le dejan. En casa, necesita prestar un tiempo mínimo de atención para entender por completo la orden o sugerencia que sus padres le están dando. Y con sus amigos, necesita prestar un tiempo mínimo de atención para entender de qué se trata el juego y sepa integrarse exitosamente con sus compañeros. ¿Qué influye en la atención? Según Luis López González en su libro Educar la atención, cómo entrenar esta habilidad en niños y adultos, expone lo siguiente. La respiración. Cuanto más lenta, con una inspiración más breve que la expiración y con una pausa post-expiración, mejor calidad atencional. En cambio, cuanta mayor frecuencia respiratoria y cardíaca, mayor dificultad atencional. Entonces, sabiendo que la respiración influye en la atención de tu niño, no estaría mal matricularlo en un curso de yoga para niños o en artes marciales o natación, puesto que, de manera divertida, aprenderá a manejar su respiración. El ejercicio físico influye de manera positiva en la atención y el resto de las habilidades cognitivas, memoria, cálculo, análisis, etc. Ya tienes otro motivo más para ofrecer oportunidades a tu hijo, para que juegue, corra, salte, de preferencia diariamente. La alimentación también afecta a las habilidades cognitivas del niño. Por ejemplo, las comidas ricas en grasa debilitan la memoria y aunque aún no hay estudios concluyentes, en mi práctica clínica, estoy hablando de mí, Guillermo Ciesa, he podido constatar que aquellos niños que consumen más golosinas tienen mayor dificultad, tanto para prestar atención como para regular sus conductas. Ahora ya sabes, hay que cuidar lo que comen nuestros hijos. Los gestos faciales. Aunque parezca mentira, hay indicios de que adoptar ciertos gestos faciales influye en nuestra comprensión semántica. Por ejemplo, sonreír mientras estamos leyendo puede ayudar a que la lectura de un texto sea más amena. Otra razón más para volver amena la actividad que pides que realice tu hijo. Además, la neurociencia nos dice que los procesos mentales superiores, es decir, nuestras capacidades cognitivas, se apoyan en las emociones, por lo tanto, nuestro estado emocional afecta a la atención, a la memoria y al aprendizaje. Como te darás cuenta, para trabajar la atención, ya sea en el aprendizaje o lo que sea, debemos tomar en cuenta tanto factores ambientales como personales, puesto que absolutamente todo influye. Así que, número 1. Fomenta mayores tiempos de atención-concentración en tu hijo, obviamente teniendo en cuenta su edad y madurez.
Si deseas todo un video respecto a cómo estimular la atención-concentración de tu hijo, en la descripción te dejaré el enlace del resumen de un libro con las mejores estrategias para estimular la atención-concentración de tu niño. No te lo pierdas. Lo segundo, y no menos importante, que debes fomentar en tu niño es un adecuado control de impulsos. Si tu niño reacciona de manera agresiva cada vez que no obtiene lo que quiere, lo más probable es que tenga problemas con su profesora, con sus amigos y obviamente con ustedes, sus padres. Si tu niño, en este periodo de confinamiento, desarrolló conductas agresivas o si hasta la fecha no aprendió a controlar sus impulsos, lo más probable es que ceda al impulso de jugar cuando debería estar prestando atención, que ceda al impulso de agredir cuando su amigo no le dé el juguete que él quiere, etc. En este video no te dejaré estrategias para corregir la impulsividad, puesto que para corregir la impulsividad hay muchos factores a tomar en cuenta. No solo se deben emplear estrategias, sino tomar en cuenta la dinámica familiar, ya que es ahí donde se gestan estas conductas. Si deseas entender y aprender cómo manejar la impulsividad y/o conductas agresivas de tu niño, en la descripción te dejaré el enlace de un video donde te brindo estrategias para corregir la agresividad. Tercero, enséñale a seguir instrucciones. Si a tu hijo le enseñaste a seguir las instrucciones de las figuras de autoridad que hay en casa, ya sea papá, mamá o tal vez tíos, abuelos, etc., ese aprendizaje lo podrá extrapolar a su centro educativo y le será más fácil seguir las instrucciones de sus docentes cuando le pidan que se involucre en alguna actividad. Pero si no aprendió a seguir instrucciones, lo más probable es que también tenga inconvenientes para seguir las instrucciones de sus docentes, lo cual le perjudicará no solo a nivel de conducta, sino también a nivel académico, ya que difícilmente tu niño aprenderá si es que no sigue la instrucción de su maestra respecto a cómo resolver las tareas o cómo desarrollar las diferentes actividades académicas. Si deseas aprender estrategias eficaces basadas en el amor y el respeto para enseñar a tus niños a seguir instrucciones, en la descripción te dejaré el enlace de un video donde te explico cómo hacerlo. Cuarto, bríndale oportunidades para que aprenda a socializar adecuadamente. Tu niño no será el único en el aula. Compartirá la atención, los juegos, juguetes y diversas experiencias con otros niños. Si no aprende a socializar adecuadamente, comenzará a tener conductas sociales que serán rechazadas por sus amigos y desaprobadas por sus docentes. Esto definitivamente no solo influirá en su estado emocional, sino también en su aprendizaje, ya que ¿podrá aprender si pelea con sus amigos en la hora de clases? ¿Aprovechará sus clases si es que a la hora de clases prefiere jugar o molestar a sus compañeros? Enseñar a socializar adecuadamente a un niño no es complicado. Por lo general, solo se necesita brindar al niño oportunidades para que socialice, y en el peor de los casos, estar pendientes para corregir, si es necesario, formas inadecuadas de interacción. Es decir, si a tu niño le brindas oportunidades para que juegue con amistades o familiares, y además estás cerca para corregir cada vez que interactúa de manera inadecuada, muy probablemente en poco tiempo aprenda a socializar adecuadamente. Si deseas aprender estrategias para fomentar la inteligencia emocional y social en tus niños, en la descripción te dejaré el enlace de un video donde te explico cómo hacerlo. Por favor, toma en cuenta lo que hemos visto hoy, para que el regreso a clases sea algo gratificante para tu niño, y no todo lo contrario. Y si hay algún tema o alguna capacidad que actualmente tu niño no ha fortalecido, revisa los videos sugeridos que te estamos dejando en la descripción, que de seguro, si lo haces, tu niño estará más preparado para el año lectivo. Obviamente, hay otras cosas más que se deben tomar en cuenta cuando empiecen las clases presenciales, pero estos puntos están muy bien para comenzar. Con esto terminamos el video de hoy. Les hago recordar que este video fue creado por nuestro director Guillermo Ciesa, quien les manda un cordial saludo. Les agradece que semana a semana nos acompañen y les hace recordar que, para corregir, no es necesario agredir, y que si corriges y educas con amor, tus niños aprenderán mucho mejor. Se despiden Guillermo Ciesa y Luis Sánchez. Hasta la próxima.